Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este hermoso día que nos has regalado. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder transmitir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sostenido. Hasta el día de hoy, Señor, tú has sido bueno, has sido misericordioso con nosotros. Te agradecemos, Señor, por nuestra familia. Damos gracias, Señor, por cada uno de ellos. Señor, te pedimos que los guardes. Hoy clamamos, Señor, por las familias de Luz de las Naciones, Señor, a cada uno, Señor, por nombre. Que tú tengas a bien, Señor, extender misericordia, extender amor, paz y unidad en cada hogar, Señor. Bendícelos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Bendice sus vidas, bendice, Señor, la obra de sus manos, Señor. Bendice a las familias de Guatemala, Señor. Bendice a las familias, Señor, del mundo entero, Señor, las naciones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, clamamos por tu misericordia, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sánala, Señor. Ciertamente si tu pueblo se humillare, Señor, tú sanarías su tierra, Señor. Permite, Señor, que puedan seguir tus mandamientos, tus estatutos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, enviamos bendiciones, Señor, a cada hogar, Señor, a cada familia. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, propicio para cada uno de mis hermanos, Señor, que esta palabra llegue, Señor, en ese momento, Señor, en el momento adecuado y que la puedan recibir en sus corazones y que sean buenos hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, dé su fruto al 100%, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias, amados hermanos, por la oportunidad del hermoso privilegio que el Señor nos da una vez más de poder transmitir su palabra. Normalmente pues hacemos culto los días miércoles. Hoy sabemos la situación en la que estamos pasando, pero se pueden cerrar muchas cosas, se pueden cerrar las puertas de las iglesias, pero nuestra boca debe de proclamar la palabra del Señor. Debemos nosotros de estar bien atentos a todo lo que está aconteciendo, no sin antes cubrirnos con la sangre de Cristo y ver realmente el propósito por el cual el Señor nos está haciendo pasar por este tiempo. Sean bienvenidos, bienvenidas, amadas hermanas. Muchos saludos, bendiciones. El tema de hoy es especialmente para las damas, ¿verdad? Pero si alguien más nos está viendo, están viendo ahí con el esposo, también sean bienvenidos, porque el Señor da ahí sí a cada quien su porción conforme estén pasando la situación. Realmente en el mundo hay mucha controversia en cuanto al concepto de ser mujer. Hay muchos libros, muchos manuales en los que se le enseña cómo ser una mejor esposa, por ejemplo, cómo ser una buena madre, cómo ser una mujer ejemplar. Y también el mundo ha venido a traer cierta confusión en cuanto a la mujer, en cuanto a los roles de la mujer. Hay muchos conceptos en los que se dicen, algunos pueden opinar en que la mujer solo ha venido a este mundo para poder dar hijos y para quedarse en el hogar y para someterse a su esposo. Hay mucha controversia en cuanto a lo que una mujer debe de hacer, en cuanto a lo que establece el mundo y lo que establece Dios. Hoy vamos a aprender realmente qué es lo que Dios puso en nosotras como mujeres para poder mantener
amor, unidad en nuestra familia, para poder tener un hogar acogedor. Algún otro concepto podrá decir de que la mujer es liberal, tiene cierto libertinaje y se tiene que valer por sí misma, y que no importa el hombre de su hogar, ahí manda quien gane más. Entonces hay mucha controversia en cuanto a esto, y hay muchas preguntas, hay muchas respuestas, pero en ningún manual nos van a enseñar cómo ser una mujer, una verdadera hija de Dios. En ningún manual vamos a encontrar nosotros cómo ser mejores madres, cómo ser mejores esposas, cómo ser mejores hijas. Pero en la palabra del Señor, acá encontramos todas las respuestas a todas esas preguntas que nos hemos hecho, y también vemos de que lo importante que es lo que nosotros como madres transmitimos a nuestros hijos. Vamos a ver muchas de estas cosas el día de hoy, y para esto el tema es la mujer en su hogar. Este es el tema del día de hoy, la mujer en su hogar. ¿Cuál es el rol de una mujer en su hogar? ¿Cómo debe de cuidar a sus hijos? ¿Qué es lo mejor en cuanto a la relación con su familia, con la suegra, por ejemplo, con la familia de su esposo? Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:1, y esta versión me gustó, que dice: la sabiduría de la mujer construye su casa, la necedad de la mujer la destruye con sus manos. La palabra construir es una palabra que viene para edificar. Significa que vamos a edificar, vamos a recoger, vamos a transformar, vamos a renovar también. Pero dice la sabiduría de la mujer. Entonces esto nos enseña de que hay una parte en que la mujer puede ser, hay una mujer que puede ser sabia y hay una mujer que puede ser necia. Una de dos: o es sabia o es necia, o destruye o construye. ¿Cuál es nuestra posición el día de hoy? Realmente, ¿qué estamos haciendo con nuestras manos? En otras versiones dice: la mujer destruye su hogar con sus manos. ¿Qué poder hay en nuestras manos que nosotros tenemos? Ese don para construir, pero también para poder destruir, para poder derribar nuestro hogar. Entonces acá nos dice que la mujer sabia es aquella que va a edificar. Y la sabiduría, la verdadera sabiduría, porque hay sabiduría animal, hay sabiduría diabólica, nos enseña la palabra, pero hay una sabiduría que viene del cielo, hay una sabiduría celestial que viene de parte de Dios, y esa es la sabiduría que nosotros debemos de tener para poder construir nuestra casa, nuestro hogar. Y construir es de todos los días poner ese granito de arena, todos los días poner de nuestra parte para que ese hogar sea levantado y no sea derribado por nuestras propias manos. Sigamos. Vamos a ver diferentes hogares. Acá Levítico 14:43, en la versión Dios habla hoy, nos dice la palabra: si la plaga vuelve a aparecer en la casa después de haberse quitado las piedras, raspado la pared y haberla recubierto de nuevo, el sacerdote entrará a examinarla. Si la plaga se ha extendido por la casa, se trata de lepra maligna y la casa es impura. Por tanto, la casa será derribada y todos sus escombros arrojados a un lugar impuro fuera de la ciudad.
Recordemos que en el tiempo de Moisés, ellos decían de que si una casa tenía lepra, estaba contaminada, ellos tenían una forma de poderla sanar. La limpiaban, raspaban, en otras palabras, hacían como un nuevo repello. Pero acá dice, si la plaga vuelve a aparecer en la casa después de haberle quitado las piedras y raspado, si la plaga volvía a esa casa después de que ellos hacían un proceso determinado para poder lograr recuperarla, pero si esto no pasaba, decía de que la casa era derribada y todos sus escombros eran arrojados a un lugar impuro fuera de la ciudad. Si nosotros lo traemos a nuestra vida, al tiempo, a este tiempo, nos está hablando de una lepra maligna. La lepra es figura del pecado. En otras palabras, si en tu casa se están practicando las obras de la carne, es un lugar impuro. Y dice que esa casa era arrojada. Era destruida. Y realmente, ¿cómo está construida nuestra casa? ¿Será que las paredes de nuestra casa están limpias? Hablando espiritualmente. ¿Será posible de que en nuestra casa haya una lepra maligna que tú has tratado de sanar y aún no has sanado? Una de estas cosas que nos afecta, que afecta a las familias, que es esta lepra, y es la infidelidad. Y cuando nosotros hablamos de infidelidad, hermanos, hermanas, no solo hablamos de una infidelidad sexual, sino que estamos hablando de una infidelidad en todos los sentidos. Esta puede ser una infidelidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo estás pasando tú con tu familia o le estás siendo infiel aún con el tiempo? En cuestiones económicas, tu familia es primero. Dice la palabra en Hebreos 13:4, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. No vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia. Vemos acá algo muy importante que yo quiero resaltar. Porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales y prohibidas y sean infieles en el matrimonio. La infidelidad trae lepra a tu hogar. Y este es un buen momento en el que tú vas a darte cuenta, porque el Señor va a hablarte a tu corazón y te vas a empezar a dar cuenta realmente qué es lo que tú estás construyendo en tu hogar, en tu matrimonio. Quizás tú dices, bueno, yo no tengo esposo, yo soy madre soltera, yo soy viuda, yo soy divorciada. Dios conoce tu caso, pero algo muy importante, sí, que debemos de ser fieles. El esposo y la esposa deben ser fieles. Y la fidelidad, nosotros vamos a obtener fidelidad si hay amor en nuestro corazón. Porque el amor es el que todo lo puede, el que todo lo soporta. Porque el amor del Señor en nuestro hogar va a ser de que va a provocar de que nosotras podamos construir o reconstruir todo lo que se ha estado derribando. Otra de las cosas muy importantes es qué tenemos en nuestra casa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra casa para poder producir y poder seguir creciendo y que nuestro hogar sea un lugar acogedor donde habite el Espíritu? Dice la palabra en Primera de Reyes 17:12. Pero ella respondió
Vive el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja. Ya muchos sabrán de quién estoy hablando. Y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Este ya es el versículo 15. Vamos a regresar al 12, donde Elías llega y Elías le pide pan a ella, pero ella dice, ya no tengo nada, solo tengo un puñado de harina, un poco de aceite. Y ella decía que ella recogía, dice que estaba recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo. Muchos sabemos de que la leña es figura de la humanidad. Ella estaba quizás más preocupada en recoger su humanidad, en estar juntando toda su humanidad. La humanidad lo que nos va a traer es muerte. Lo que ella veía era muerte para ella y para su hijo. Porque muchas veces nosotros solo nos fijamos en las cosas negativas y no podemos ver realmente la esencia que Dios ha puesto en nosotros y que podemos ser capaces de sacar adelante a nuestros hijos, a nuestra familia. Quizás alguna mujer en este momento está pensando en morirse junto con su hijo. Hermanos, nos hemos dado cuenta en estos últimos tiempos cuánta gente no se ha suicidado por cuestiones económicas, quizás deudas. Acá en Guatemala se han visto casos recientemente, pero esto es algo delicado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros provocamos de que aún nuestros hijos mueran espiritualmente? Aún nosotros como madres, el Señor nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder, nos ha dado ese privilegio de poder dar vida. Pero con nuestras manos, con nuestros malos pensamientos fuera del Señor, estamos trayendo a nuestros hijos a una muerte. Realmente se necesita de mucha sabiduría de parte del Señor para que nosotros podamos dejar entrar a Cristo a nuestras vidas. Dice el versículo 15, siempre de Reyes 17. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. Y la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra del Señor había hablado por medio de Elías. Vemos acá de que ella prosperó. Ella tuvo una visitación profética. Y el Señor hoy quiere que tú le abras la puerta, que tú dejes entrar esa visitación de un profeta en tu casa. Qué hermoso sería, porque tu aceite no escaseará, tus vasijas estarán llenas, tus canastos estarán llenos de pan. Pero esto solo va a pasar si tienes una visitación profética, y eso solo lo hace el Señor. La mujer en el hogar debe de ser una buena administradora, debe de tener un lugar acogedor, pero también lo más importante, debe aprender a ser una buena madre. Hermanas, ustedes, yo no sé, pero no hay ninguna madre perfecta en este mundo. Muchos hijos señalan a sus padres que no recibieron buen consejo quizás, pero realmente no hay una madre, no hay ningún padre que sea perfecto en este mundo, solo Dios. Pero sí hay algo que nos va a ayudar mucho, y esto es ser una madre
genuina, una madre verdadera. Aquella madre genuina es aquella que ama, aquella que da todo por amor a sus hijos, por amor a su hogar. Veamos esta historia en Primera de Reyes 3:23. Entonces el rey dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey añadió: traedme una espada. Y trajeron la espada ante el rey. Habían dos mujeres que se estaban peleando porque el hijo de uno de ellos, de una de ellas, estaba muerto. Pero había otro que estaba vivo y ellas se peleaban porque ellas se decían la una a otra que era hijo de ella. Entonces el rey Salomón, está hablando acá el rey Salomón, él dice: traedme una espada. Y trajeron la espada ante el rey. Y enseguida dijo el rey: partid al niño vivo en dos y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Vemos acá la estrategia del rey, porque él quería determinar realmente quién era la madre de ese hijo. Pero nos vamos a enfocar en esto. Primera de Reyes 3:26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: ay, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Pero la otra dijo: no, no será ni para mí ni para ti, partidlo. Dice que las entrañas de esta mujer se conmovieron por dentro. Ella no podía creer lo que iba a pasar. Ella no podía permitir de que su hijo, al que había tenido en su vientre, lo fueran a partir en dos. Y ella dijo: no me importa. No me importa si se lo dan a ella, pero no lo mates. El rey respondió diciendo: dad a aquella el hijo vivo, no lo matéis, ella es su madre. El rey Salomón, un rey lleno de sabiduría, todos lo conocemos la historia, o muchos conocen esta historia. Pero acá el punto es en que el amor de una madre es tan extraordinario y es tan grande que no todos lo pueden entender. A esta mujer no le importó entregarle su hijo a la otra, no le hubiera importado dárselo por tal de que el hijo viviera. Entonces esto nos deja una gran enseñanza, y es que nosotros como madres tenemos la virtud de dar vida. La historia anterior que leíamos, esa madre estaba pensando en morirse junto con su hijo, pero a esta no le importaba nada, no le importó quedarse sola por tal de que su hijo viviera. Ella era capaz de entregarlo. ¿Recuerdan ustedes a la mamá de Moisés, que lo pone en un cesto y no le importó entregarlo a los egipcios por tal de que su hijo viviera? Aunque fueran unas horas más, aunque fuera un día más, a ti no te importa, pero tú lo que quieres es que tu hijo viva. Esa es la verdadera madre, una madre genuina, una madre que ama de verdad, una madre genuina, una madre a la que no le importa si el mundo tacha a su hijo, como sea. Veamos esto de esta manera. Aunque los doctores digan que tu hijo trae una malformación, aunque los demás digan de que tu hijo es raro, aunque los demás digan de que tiene una discapacidad, aunque todo el mundo lo señale, a ti no te va a importar. Para ti es perfecto y tú lo vas a amar tal cual es, y vas a ser capaz de entregar todo por amor a ese hijo, y vas a ser capaz de poder instruirlo conforme al corazón de Dios. Esta es una verdadera madre a la que no le importa lo que los demás digan, pero tú amas a tu hijo y tú le enseñas, pero tú le das vida. ¿Y cuál va a ser la manera de darle vida a tu hijo?
Lo vamos a ver más adelante. Dice Jeremías 20:17, la versión palabra de Dios, palabra para todos. ¿Por qué no me mató en el vientre? Mi mamá habría sido mi sepulcro, yo nunca habría salido de su vientre. Jeremías se quejaba. Estaba él, Jeremías lo conocemos, era el profeta llorón, dicen muchos por ahí, pero un hombre realmente tan maravilloso. Dice él, ¿por qué no me mató en el vientre? ¿Acaso no muchos han tenido ese mismo pensamiento? ¿Por qué no morí? Porque vine a este mundo para sufrir esto, para pasar estas pruebas. ¿Para qué nací? Mejor no hubiera nacido. Y empezamos a rechazar. Pero yo me quiero enfocar en algo muy importante. Acá dice, mi mamá habría sido mi sepulcro y yo nunca habría salido de su vientre. Porque el mundo te dice, mujer, eres dueña de tu propio cuerpo y tú puedes abortar las veces que tú quieras. Es mentira, mentira del enemigo, que el Señor lo reprenda. Dice, mi mamá habría sido mi sepulcro, que tu vientre no se convierta en un sepulcro, que tu vientre se convierta como fuente de agua viva, que de tu vientre fluyan ríos de agua viva para dar vida y no para dar muerte y no para que sea un sepulcro. Esto es lo que pasa cuando el mundo le inyecta a la mujer que puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero el Señor te dice no. Si tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, tu vientre es un lugar que da vida. Tu vientre es un lugar donde vas a coger y vas a dar vida y te vas a multiplicar. Eso es lo que Dios tiene para nosotras como mujeres. Veamos 1 Samuel 1:27. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Es Ana hablando, porque Ana era estéril. Era una mujer que tenía un vientre estéril, pero ella, dice la palabra en versículos anteriores, que ella clamaba, oraba, y en un momento ella se había amargado porque Penina, la otra mujer de su esposo Elcana, la oprimía. Pero ella dice que comió, y cuando ella come es figura de que ella come palabra, se llena de palabra y toma fuerzas. Y cuando el Señor ve la petición de esta mujer, Él dice que le concede. Y dice en el versículo 18, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Dedica a tus hijos al Señor. Declara que son siervos, declara que son ministros, declara que ahí de ese niño que tal vez tú ves rebelde, que de ese niño va a salir un profeta, va a salir un ministro del Señor, un evangelista. Tienes que declararlo y tienes que entregarlo al Señor. Dedicarlo al Señor no es solo ese acto que nosotros hacemos cuando presentamos a un bebé en la iglesia, que quizás tiene días de nacido y Señor te lo presento y ahí quedó todo. No, lo dedicó al Señor, y dedicarlo es todos los días. Declarar sobre ellos la palabra, declarar sobre ellos vida, para que se cumpla el propósito de Dios. Pero cuando tú señalas a tu hijo y le dices eres un haragán, un bueno para nada, y tantas cosas más, tú lo estás ministrando el alma de ese pequeño.
y eso va a traer sus consecuencias, porque eso es lo que tú estás sembrando, y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Por qué hay tanta gente, tantos adultos mayores quejándose de sus hijos que no les ayudan cuando ya son adultos? Quejándose de sus hijos. ¿Por qué? No hubo una instrucción. En muchos casos, no estoy generalizando, pero va a depender de nosotros como padres lo que nosotros sembremos para poder recibir. Una verdadera madre tiene los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tienes los frutos del Espíritu, hija de Dios? Si tú tienes los frutos del Espíritu, yo te puedo confirmar esta palabra al 100%, que tu hogar va a ser un hogar conforme al propósito, conforme al diseño de Dios. Pero los frutos del Espíritu no es fácil tenerlos. Dice que es amor, es gozo, y a veces nos robamos el gozo, destruimos el gozo. Quizás tu hijo, tu esposo llegan contentos a contarte algo y tú los evades. Estás enojada, no estoy de humor, no tengo el tiempo. Derribas el gozo. No tienes paciencia. ¿Cuánto nos cuesta la paciencia a nosotros? A nosotras como madres. Pero cuando tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo, eso va a hacer de que tú des fruto. Otra de las cosas muy importantes de este tema que estamos hablando, que es la mujer en el hogar, ya vimos que debe aprender a ser una buena madre. Debemos de ser buenas madres, una madre genuina, tener un hogar, que nuestras paredes de nuestro hogar sean acogedoras. Y algo muy importante, instruir a los hijos. ¿De qué manera los vamos a instruir? ¿Cuál es tu manera de instruir a los hijos? Porque dice que el padre que ama corrige, y corrige con vara, y la vara es figura de autoridad. Tiene que haber vara en tu casa, si no, tú no vas a poder corregir de la mejor manera. La vara está hablando de autoridad. Por eso es de que muchos padres se quejan de que niños de 2 o 3 años ya les están pegando, ya tienen una autoridad, un dominio sobre los padres, porque son tan astutos desde pequeños. Pero como no hay una autoridad que realmente instruya, vamos a ver, Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño. Este versículo es muy conocido, hermanos. Es un versículo el cual nos han enseñado desde que estábamos niños. Si usted fue a la escuelita dominical, es un versículo que lo conocemos. Pero la palabra instruir tiene un trasfondo tan especial que muchas personas no lo toman como tal. Instruir al niño no es aconsejar. Instruir al niño no es decirle, mira, yo dejo este cuchillo acá, pero si tú quieres lo tomas, pero te puedes hacer daño. Pero si no lo dejas ahí, no te va a hacer daño. Yo te aconsejo que no lo tomes porque te vas a hacer daño. Ese es un consejo. Muchos padres eso hacen, aconsejar a sus hijos. Y yo no estoy diciendo que el consejo sea malo, pero tenemos que tener una determinación
y un concepto claro de lo que es una instrucción y de lo que es un consejo. Porque el consejo le estás diciendo, bueno, esto es lo bueno, lo malo, si tú quieres lo tomas. Nuestros hijos van a llegar a una edad en la que ya no los vamos a poder instruir, lastimosamente, pero así es. Llegan a una edad en la que tú ya no puedes tomar la rienda, ya de ellos tienen su libre albedrío, ya crecen, ya no los puedes instruir. Por eso dice la palabra, instruye al niño. Si tú tienes hijos pequeños, este es el momento exacto para poder instruirlos. Porque al hijo no le vas a decir esto, toma esto o no lo tomes. Al niño se le dice que no lo tome y no lo tome y no lo toma. No lo hagas y no se hace. Hay errores en nosotros los padres que muchas veces, yo no sé a ustedes, si a usted alguna vez le pegaron fuerte, yo no sé a ustedes, pero a mí sí. Y muchas de esas veces yo ni siquiera entendí el motivo o el por qué lo hacían. Porque muchos de los padres se equivocan, nuestros padres se equivocan, nosotros nos equivocamos. Y muchas de las veces ni siquiera nuestros hijos ni siquiera saben por qué el regaño. Explíquenles con la palabra qué es lo que está pasando. Es la mejor forma de usted poder instruir, es con la palabra, con su ejemplo. Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Esto es lo que pasa cuando no hay una línea entre la instrucción y el consentir, porque dice que es vergüenza de su madre. Y ustedes se han quizás dado cuenta en muchos casos en que los niños hacen un gran berrinche enfrente, no les importa, a ellos no les importa. Avergüenzan a su madre. Yo no digo que el berrinche sea malo, pero los extremos sí son malos. Los extremos son malos para todo, en todos los extremos son malos. Pero no hay una corrección. Y la mejor forma es corregirlos desde que son niños. La vara y la reprensión dan sabiduría. Porque el Señor nos dice, ustedes siendo malos padres, si aún nosotros, o sea, ¿cómo nos dice el Señor? Somos malos padres, pero sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto no más mi Padre dice que está en los cielos? Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero incúlcale esta palabra a tus hijos. Y perdóneme, hermano, pero acá dice, escríbelas en los postes de tu casa. A nosotros no nos sirve de nada tener tapizadas nuestras paredes de pura palabra del Señor. Salmo 91, Salmo 23, la Biblia abierta. Esto acá no nos sirve de nada si nosotros no vivimos la palabra. Si nosotros realmente no vivimos la palabra, no nos va a servir de nada. Y no nos está hablando literalmente de que usted escriba en su casa la palabra del Señor. Nos está hablando de que cuando un niño entre a su habitación pueda tener un lugar acogedor y un buen recuerdo. Que cuando su hijo o su familia se reúna en la sala puedan tener un buen recuerdo, un buen momento.
Que cuando vayan a sentarse a la mesa, aunque no tengan hambre, pero se sienten tan bien compartiendo que se van a sentar a la mesa. Que cuando ellos entren a su habitación no les venga recuerdos de que esa es la habitación donde el papá quizás lo encierra y le pega hasta sangrarlo o hasta reventarle la piel. Y cuando él entra a ese cuarto, ese sea su recuerdo. Por eso dice, escríbelas en los postes de tu casa, en las paredes de tu casa. Porque cada lugar de nuestro hogar tiene que ser marcado. Y no marcado con la lepra, como vimos al principio, sino que con la palabra del Señor. Que cuando tu esposo llegue a la casa, él se sienta acogido por su familia. Y no que no quiera llegar porque quizás no va a encontrar a una mujer hacendosa, una mujer que le atiende, el amor de sus hijos. Hay esposos que no quieren llegar a su casa. Y hay esposas también que no quieren llegar a su casa. Porque es tan malo el lugar, el entorno. Es tan malo lo que pasa que los hijos ni siquiera quieren llegar. Por ellos estarían en la calle mucho tiempo. Que cuando tu hijo entre a la casa no tenga ese mal recuerdo. Que cuando entren al cuarto no tengan ese recuerdo. Que quizás cuando mamá no está, el tío llega y tienen ese recuerdo de que el tío viola a la hija o al hijo. ¿Por qué pasa? Y perdónenme por decir esto, pero tenga cuidado con quién entra a su casa. No podemos nosotros abrirle la puerta a un desconocido. No podemos nosotros abrirle la puerta a alguien que no tenga que estar en la casa, sea una mujer sabia. Realmente hay casos muy comunes. Por eso es de que esa es mi opinión en cuanto a la crianza de los hijos. Madre, yo sé que algunas están solas, tienen que trabajar. Pídanle mucho al Señor, pero tenemos que tener cuidado con quién dejamos a nuestros hijos. Porque mientras usted está ganándose el sustento, el enemigo no se duerme y se está aprovechando de la situación. Sea muy sabia. No hay nadie que vaya a venir a ocupar el papel de una madre. Los hijos crecen. Yo no sé, yo tengo un hijo de 12 años, pero yo digo, ¿a qué horas creció tan rápido? Aproveche a sus hijos, ámelos, dele lo mejor, sea una mujer sabia. Si tiene que trabajar, sea estratégica, pídale a Dios. Pídale que el Señor le abra las puertas donde usted va a estar. Ponga un negocio. Yo no sé qué el Señor le va a decir, le va a dar a usted. Pero eso solo se va a conseguir con la conexión que usted tenga con el Espíritu Santo para poder tener un lugar seguro, para poder tener un hogar conforme al propósito del Señor. Su esposo, dice Génesis 3:15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Vamos a hablar un poquito de la convivencia entre esposos, que es muy importante. Ya vimos que debemos de tener un buen hogar, vimos de que tenemos que ser buenas madres, cómo instruir a nuestros hijos, darles vida, proclamarles palabra. Y vamos a ver un punto muy importante, que es la convivencia entre esposo. Y si su esposo es Cristo, hermana, séale fiel. Tiene al mejor esposo que no le falla. Dice Génesis 3:15,
Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esa es la maldición que le da el Señor a la serpiente después de que ellos pecan. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Enfoquémonos en algo muy importante, que dice: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Cuántas mujeres no quieren tener su gobierno en casa? ¿Cuántas mujeres no se levantan para poder gobernar a sus esposos? Que porque ganas menos, que porque sos esto, lo otro, un bueno para nada, un haragán. Dice la palabra del Señor que el marido, con uno creyente que haya, con uno creyente va a purificar al otro. Yo quiero que tengamos en claro bien esto, y que en el matrimonio tiene que haber un balance, porque el Señor creó mujer, hombre y mujer, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. No hay un nivel en que el hombre sea más grande ni que la mujer sea más grande que el varón. Y esto es lo que pasa, que muchas veces queremos nosotras controlar, pero el Señor nos dice no, tiene que haber un balance. Tú eres una ayuda idónea y eres un vaso frágil y te tienen que tratar como tal. Acá vemos en Deuteronomio 24:1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salía de su casa, podrá ir a casarse con otro. Así de simple era la ley antes, en el tiempo de Moisés. Si no te gusta, divórciate. Es lo que vemos ahora en día, matrimonios que duran tan poco de casados, al mes se están divorciando por cualquier cosa. Hermanos, el matrimonio es sagrado y debe de haber, dice que tiene que ser un lecho sin mancilla. Es algo sagrado del Señor, algo que nosotros debemos de cuidar con tanto celo. No podemos tirar todo por simples, solo porque se me cayó la taza de café. De verdad, hermanos, hay cosas tan simples por las cuales muchos matrimonios se quieren divorciar. Pero el Señor nos dice algo. Mateo 19:8: y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Porque desde el principio, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, les dijo: dejarán a su padre, dejarán a su madre y se unirán a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Son uno solo. Cuando tú agredes a tu esposa, cuando tú agredes a tu esposa, te estás agrediendo a ti mismo, porque son uno solo. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Nos está diciendo que solo se pueden divorciar por adulterio. Vamos a leer 1 Corintios 7:3, porque hay algo importante acá, en el cual dice que el marido cumpla su deber para con su mujer, igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Tenemos nosotros deberes conyugales que los tenemos que cumplir. Acá le está hablando primeramente al esposo. Porque si el esposo no tiene cabeza, no se sujeta a su cabeza, que es Cristo, la mujer no se va a poder sujetar al esposo. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Uno solo son.
les decía esto, que son uno solo, una sola carne. Y dice, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ya no te pertenece, sino que le pertenece a tu esposo. No os privéis el uno al otro, excepto en común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración y volver después a juntarnos, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Dice, para volver a juntarnos después, para que Satanás no os tiente. Hay deberes conyugales que hay que cumplir. Y uno de los mayores errores es, si tú no cambias, yo no cambio. Así de simple, viene el orgullo. Y si tú no cambias, yo no cambio. Y si no, me voy. Ahora ya ni se casan. Solo quizás muchas veces viven de común acuerdo. Y si no me parece, pues me voy. Pero no es así. El Señor establece un orden y hoy es un buen momento para que tú puedas ver realmente qué es lo que está pasando en tu hogar y poner un orden, establecer un orden. ¿Y qué pasa, hermana, si mi esposo no es creyente? Primera Corintios 7:12. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Gloria a Dios por esto. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impida. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Acá nos dice de que no solo por infidelidad se pueden divorciar. Porque dice que si el no creyente decide separarse, que no se lo impida. O sea, si hay un abandono de hogar. Y abandono de hogar no es literal. Abandono de hogar es cuando ya no quiero nada. Uno de los dos ya no quiere nada. Y la mujer está orando y llevando a sus hijos a la iglesia y el esposo se lo impide y ya no, y no vas y yo no quiero nada, o te dejo, o tiene, o es infiel. Ahí dice que si decide separarse, que no se lo impidáis. Eso dice la palabra. Pero, hermana, usted puede santificar a su esposo aún sin decirle ninguna palabra. Veamos la historia de esta mujer. La mujer, Génesis 39:16. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí. Esta es la mujer de Potifar. Y Potifar había dejado en manos de José toda su casa. Él había comprado a José, si ustedes conocen la historia, y si no, en unos versículos anteriores ahí está. Pero yo me quiero enfocarme en esto. Pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Esta mujer se quería aprovechar de este varón. En otras palabras, era una mujer calumniadora, mentirosa. Ella quería provocar a José, pero José era un hombre de Dios y a esa casa llegó bendición. Llegó bendición, pero ella no vio la bendición. Ella lo que quería era deleitar su cuerpo, deleitar su vida, deleitarse a ella misma. No miraba las bendiciones porque dice de que el Señor había bendecido la casa de Potifar a causa de José. Potifar era un hombre que le servía a Faraón. Potifar era un hombre que no se mantenía en casa, era un servidor de Faraón. Un hombre también que no estaba en casa.
Pero vemos la actitud de esta mujer, que muchas veces se tiene la bendición en el hogar. ¿Y cuál es la actitud de esta mujer? Dice, cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Esta mujer le había mentido a su esposo. Y esto me recuerda a, dice, escuchó los labios de su mujer cómo la había tratado. Entonces la mujer tiene poder en su boca, en sus labios, y tiene ese don como de convencimiento. Pero va a depender de ti cómo uses ese convencimiento, porque mientras esta mujer se quería despojar de sus vestiduras por cometer una obra de la carne, una inmoralidad sexual, en otras palabras, vemos el otro lado de esta historia, de otra historia, que es Esther. Esther 5:1 dice, al tercer día Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro, y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Mientras una quería despojarse de sus vestiduras, esta mujer, esta reina Esther, dice que se puso vestiduras reales. Tu casa, tu hogar es como un palacio. Y si hay alguien quien gobierna, que es Cristo, tú debes de tener vestiduras reales. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta acá en la palabra, Esther no dijo nada. Simplemente sus vestiduras hablaron por sí solas. Ella dio gracia. La actitud de Esther, la actitud que ella tenía delante del rey, era tan asombrosa que no necesitó decir nada. Y solo con verla, el rey le dijo, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Que cuando tu esposo llegue a casa, ya hablando familiarmente de la familia, que no encuentre a una mujer amargada, que no encuentre una mujer que no le importa nada, que encuentre una mujer con sus vestiduras reales, que no encuentre gritos porque le van a dar ganas de salir huyendo. Tienes que construir tu hogar. Y con esto ya voy finalizando. Tienes que ser una mujer sabia, una mujer que edifica, una mujer que da vida, una mujer que tiene manto. Dice que la mujer en Proverbios 31 dice que ella en el tiempo de invierno, en el tiempo malo, tiene doble manto, doble cobertura para los suyos. Tú debes de tener cobertura, debes de tener vestidura para cobijar a tus hijos. Y si tienes a un hombre malo en casa, recordemos a Abigail. Abigail, una mujer prudente, que detuvo una guerra prácticamente. Tú puedes ser de bendición para los tuyos o puedes ser de maldición para tus hijos. Aún hay mucho. Este es un tema, hermanas, muy extenso. Hablar del hogar, de la familia, es algo muy extenso. Pero con lo que hoy Dios te puso en tu corazón, hoy es un día de que tú examines qué es lo que hay en tu casa. ¿Qué es lo que ha entrado a tu casa?
¿Qué es a lo que tú le has abierto la puerta? Hoy va a ser un día en el que tú vas a tener que cerrar. Vas a tener que cerrar puertas que lo único que han traído a tu hogar son problemas. Vas a tener que quitar de tu vida muchas amistades que han venido a destruir tu matrimonio, tu familia, tus hijos, y no te habías dado cuenta. Pero hoy el Señor te está recordando una vez más que tu casa, que tu hogar tiene que ser un lecho sin mancilla. Dice la palabra, Lucas 10:41, para ir terminando. Porque Jesús había ido a visitar a Marta y a María, pero dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Lucas 10:41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Hoy tienes una visitación. Para todo hay tiempo. No te afanes, no te turbes. Hay muchas mujeres, muchos hogares en lo único que se preocupan es tener la última moda, la remodelación de su casa, la pintura, los muebles. No te afanes. No te afanes. Dice, María ha escogido la buena parte y no le será quitada, porque todo lo de este mundo será destruido. Todo lo que hoy tenemos, nada quedará. Lo único que va a prevalecer es la palabra del Señor, y esa parte no te será quitada. Y yo quiero que junto a tu familia, si tienes a tus hijos, los tomes, los abraces. Vamos a ministrar esta palabra. Vamos a pedirle perdón al Señor por lo que no hemos estado haciendo bien, y vamos a tener un reinicio en nuestra casa, en nuestro hogar. Créele al Señor sus promesas. Tu casa debe de ser una casa de oración. Así como dice la palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que no haya nada más que la visión de poder servirle al Señor junto a tu familia. Que no solo sea en la iglesia, porque la iglesia son 4 paredes, porque si el Señor no edifica la casa, de nada le sirve a los edificadores. De nada sirve que trabajemos si Jehová no edifica la casa. Y tu casa se tiene que convertir en esa casa de oración, en una casa en la que el Señor se deleite junto con tu familia. Toma a tus hijos, a tu familia, quien tú tengas a la par, y pídele al Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has tocado corazones, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que nos mantiene, es la que nos sostiene, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido propicio con nosotros. Tú llegas a tiempo, Señor. Tú nos hablas a tiempo, Señor. Y hoy, Señor, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, Señor. Que esta palabra se haga viva, se haga eficaz en nuestros hogares. Queremos ser mujeres sabias. Queremos ser mujeres prudentes, queremos construir, Señor. No queremos derribar, queremos ser buenas madres, buenas esposas. Queremos instruir con prudencia, Señor. Danos la sabiduría, Señor, para poder construir, Señor, para poder instruir, para poder ser buenas hijas, Señor, conforme a tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos estado haciendo mal, Señor, aún por lo que no nos hemos dado cuenta, Señor. Trae tu revelación, Señor. Trae tu revelación, Señor. Trae tu espíritu, Señor, porque donde va y llega tu espíritu, hay libertad. En el nombre de Jesús declaramos palabra de bendición en cada hogar. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones.